en la primera vuelta van a ganar los más radicales y la presidencia la va a ganar el que se muestre más centrista de esos radicales. Que eso es una paradoja, pero es muy propia de los sistemas con segunda vuelta presidencialistas. No podemos desconocer, más porque en el ámbito económico cada vez más es latente el hecho de que, como dije al comienzo, gustenos o no, tengamos nuestros propios criterios. La discusión económica y muy en particular las del próximo año, sin lugar a dudas, están relacionadas con lo que pase políticamente. Hola a todos, un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Economía. Hoy es nuestro episodio número 37 y tenemos un gran tema por abordar. La verdad es que una discusión reciente que ha surgido en nuestros temas económicos y que está más latente que en otros años ha sido el tema político. Sin lugar a dudas, pues estamos haciendo las proyecciones del año 2026 y un tema central que siempre se desprenden de estas predicciones o estos pronósticos está relacionado con el tema político. Y de hecho hoy tenemos un gran invitado. Contamos con un invitado que es Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho. Me corregirá Andrés, quien además acompañamos, con quien estuvimos en unas giras regionales que muchos de los que nos siguen actualmente de pronto estuvieron presencialmente. Estuvimos en Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla. Y de hecho yo creo que es el cierre un poco, Andrés, de esa discusión que tuvimos, esa jornada intensa por las diferentes regiones, transmitiendo un poco nuestras ideas, lo que pensamos de esta unión entre la economía y la política, que sin lugar a dudas cobra mucha más relevancia, pero también un poco absorbiendo, y creo que ha sido muy útil y de verdad agradecerle enormemente, por un lado por acompañarnos en este podcast, pero en general por estas visitas que creo que fueron muy útiles para nuestros clientes y en general para la gente que siempre nos sigue. Pero primero que todo, bienvenido Andrés y qué gusto tenerlo con nosotros. Hola César, un gusto estar acá con usted. Un saludo para toda la audiencia que oye estos podcasts de Hablemos de Economía y pues con mucha gratitud a usted y a todo el equipo de Corfi por la oportunidad de hablar de estos temas tan importantes para Colombia hoy, para muchas de las personas que nos oyen que de pronto están un poquito pasmadas con la situación política. También, por supuesto, Andrés, debo decir que usted es el experto en el podcast. Lo presenté como el director de la Fundación de Estado de Derecho, que es su principal rol, pero también para los que quieran, Andrés Caro junto a un buen amigo, Andrés Mejía, tiene también un podcast muy famoso donde profundizan y hablan de estos y temas varios, que es el podcast Terrenal, y quien pues invitamos también los que quieran ir allá. Así es. Visitarlos, por supuesto que muy bienvenidos. Y siento un honor Siempre. estar en un podcast con ya una persona que tiene tanto reconocimiento en este mundo. Es un poco aislado para nosotros, pero bueno. Realmente es un mundo muy chiquito, entonces tiene mucho reconocimiento en el mundo del podcast en Colombia. Menos del 5% de la población que está en X y menos del 1% que está en podcast. Exacto. Es literalmente la más mínima de las minorías, pero es un gusto. Ahí usted es una celebridad junto al señor Andrés Mejía Bernión, quien también le mandamos un saludo. Pero bueno, yo creo que Andrés, digamos, es muy complejo hablar de estos temas porque no solamente son sensibles, pero también tienen muchas aristas y creo que vale la pena, como a mí me gustó mucho en estas presentaciones que hicimos, que usted, más allá de entrar en la futurología, así como los economistas nos preguntan para dónde va el tipo de cambio y nos quedamos un poco cortos a veces en la respuesta, pues a los analistas políticos le preguntan quién va a ser el futuro presidente. Y creo que es difícil, más a estas alturas del partido, saber quién va a ser el futuro presidente, pero me gustó y creo que vale la pena empezar esta conversación discutiendo de ese análisis político de dónde estamos hoy, porque, y nuevamente, uno lo ignora mucho en la economía, pero tiene mucho sentido y creo que la invitación que queremos hacer con estos espacios es empezar a pensar la economía también desde este ámbito un poco más árido, donde menor conocimiento tenemos, pero sí es cómo la política influye en la economía y por supuesto hay también, así como hay un contexto económico, también un contexto político. Entonces no sé usted cómo estamos parados hoy en día, más allá de parar de hacer la pregunta de quién va a ser el futuro presidente, es
¿Cómo cree usted que está la política colombiana y cuáles son los temas positivos o riesgos que vemos en el corto plazo que pueden tener algo de sentido y relevancia en nuestro estado, en nuestra democracia? Sí, bueno, no, César, yo comparto con usted tanto ese matiz metodológico sobre la dificultad de leer el futuro, como el llamado a la importancia de analizar, digámoslo así, la economía política, como cuáles son las instituciones políticas que influyen en la economía y de qué manera la economía influye en las instituciones políticas. Y eso es un poco lo que usted y yo tratamos de hacer en ese ciclo de conferencias y lo que vamos a tratar de hacer en este episodio. Yo creo que la política es mucho más, no voy a decir difícil porque no es un tema de dificultad, sino mucho más basado en alburos y en adivinaciones que leer la economía. Digamos, las tendencias para leer el comportamiento incluso de las divisas, pues ya hay fórmulas, ya hay modelos, usted puede hacer modelos para atrás y ver qué ha pasado en situaciones similares, y en ese sentido usted no me puede decir en cuánto va a estar el dólar en 6 meses, probablemente, pero en 6 meses las opciones van a estar en un rango, digamos, y los economistas son muy buenos en mostrar rangos, y es la manera, por lo menos como yo entiendo el análisis económico, que a uno le están dando un rango de interpretación de la realidad. En la política me parece que es mucho más complicado, porque en la política no solo ocurren más cisnes negros, como dice Taleb, digamos, momentos que hacen que cambien o acontecimientos que hacen que cambie cualquier análisis, y ahorita le pongo tres ejemplos recientes de Colombia, sino que además la política democrática liberal está basada en elecciones que hacen que los cisnes negros, digamos, lleguen constantemente. Entonces, que la economía no está. O sea, usted no tiene un modelo económico que cada 4 años se pregunta si va a continuar o no. Simplemente continúa, salvo que ocurran transformaciones, pero esas transformaciones no están metidas, no están integradas, digamos, al modelo, como si lo están en la democracia, en la política. Entonces, tres cosas que han ocurrido en Colombia recientemente. Mire, el asesinato de Miguel Uribe es una cosa que nadie hoy antes esperaba. Y todo lo que desencadenó era algo que cambió el escenario político. Otra cosa, usted y yo hicimos estas charlas antes y después de la consulta del pacto histórico. Antes yo decía, no van a sacar ningún voto, les va a ir súper mal. Lo dije en público y mire, les fue súper bien. Entonces uno realmente, incluso si uno lee periódicos todo el día y piensa y lee, se equivoca. Se equivoca mucho más porque los modelos para entender la política no están tan probados, y dependen mucho de la intuición y de saber leer el momento. Obviamente las encuestas son muy importantes, la información, y tienen muchos problemas. Otro tema, usted hace otro punto. Hace 3 meses me hubiera dicho, Andrés, ¿va a haber un gallo tapado? Y yo le hubiera dicho no. Ya los candidatos son los que son. Hoy en día está de segundo con 18%, una persona que hace 3 meses yo no hubiera dicho que iba a ser candidato, que es Abelardo de la Espriella. Entonces, todo esto para como nuestras enfermedades metodológicas como analistas políticos, que siempre son es un oficio muy cojo, digamos, y hay que asumirlo como es. Entonces, ¿cómo está Colombia hoy? Yo creo que Colombia está en un momento con unas crisis objetivas difíciles, una crisis en salud, una crisis fiscal, de la que ustedes han hablado acá mucho, una crisis de seguridad grave, una crisis energética agravándose, y creo además que hay una crisis de legitimidad institucional. La crisis de legitimidad institucional viene desde hace años. La Constitución de 1991, que yo defiendo, y a cuya reforma me opongo radicalmente, hizo una serie de promesas a la población, materializadas en los derechos, o más bien expresadas en los derechos, que no se han materializado con la suficiente rapidez como la gente espera. Además, tenemos un modelo político basado en el clientelismo, con muchísima corrupción, y eso hace que las personas poco a poco hayan perdido la fe en el modelo de la Constitución del 91 y el modelo de la democracia liberal que la Constitución de 1991 promovía o presentaba.
eso llevó, sin lugar a dudas, al estallido social y a Gustavo Petro como presidente, y también está llevando, yo creo, a Abelardo de la Espriella como un gran líder de la oposición y un posible candidato en segunda vuelta. En ese sentido, para los centristas liberales es un mal momento. Es un mal momento porque lo que nosotros creíamos que eran los dados, lo que teníamos naturalizado, pues se ha puesto en duda. El modelo político, el modelo económico, el modelo constitucional, hay unas fuerzas que lo están poniendo en duda. Y esas fuerzas son cada vez más grandes. No son mayoritarias, pero son cada vez más grandes. Entonces estamos en un momento, yo no voy a decir en un momento fundamental de la vida política, porque eso uno nunca lo puede saber. Nosotros no podemos saber si realmente lo que estamos viendo es el punto de cambio, el punto más determinante de la historia reciente de Colombia, no lo podemos saber. Pero sí estamos en un momento de estrés institucional. Llevamos 3 años larguitos de un gobierno que ha sido populista y un gobierno que dentro de un modelo de democracia liberal capitalista es un opositor. El gobierno de Gustavo Petro no es un gobierno liberal ni es un gobierno capitalista. Es un gobierno antiliberal, es decir, rechaza las formas de la democracia liberal, la separación de poderes, los pesos y contrapesos, y promueve otro modelo de democracia, un modelo de democracia plebiscitaria basado en la figura del líder, y además es anticapitalista. Él lo ha dicho, o sea, con cada vez más, digamos, lo dice cada vez más. El otro día le dijo a un congresista colombiano que él era socialista, le ha escrito a Donald Trump eso. Entonces él promueve un modelo socialista, estatista de la economía. Al mismo tiempo ha sido un gobierno desordenado, con muchos escándalos de corrupción, con escándalos pues de otra índole que no vale la pena discutir en un podcast para gente seria, como es este. Y en ese sentido, pues estamos ante un fenómeno de un gobierno que para muchas personas ha sido un gobierno malo, pero es un gobierno que al mismo tiempo ha logrado representar y sigue representando los deseos y anhelos de gran parte de la población. Ese es el techo y el piso del presidente Petro, que el piso está en el 30 y el techo en el 40, digamos, esa es su popularidad, y es una popularidad muy alta para un presidente de Colombia. Santos salió con el 20 y pico, Duque con el 18, me parece, salvo que uno se vaya a Uribe, que salió con el 80, pues nosotros no solemos tener un presidente con el 40, que es muy alto, y en ese sentido sigue teniendo una fuerza simbólica que, a pesar de que a muchos nos deje perplejos, pues tenemos que tratar de entenderla y tenemos que tratar de lidiar con ella. Entonces así estamos para 2026, yo diría. De acuerdo, ¿no? Y creo que acá me gustaría de pronto un poco contextualizarlo. Esto como yo lo veo muy claramente en la economía, y es ese divorcio que podríamos decir que tanto se ha destacado recientemente en qué tanto la economía influye en la política y así qué tanto la política influye en la economía. Y yo sí creo que lo que usted acaba de decir, justamente como esos dos mensajes que hay en contravía en este momento y que probablemente nos van a llevar ya a lo que van a ser las elecciones del 2026 es, pues por un lado, vemos sectores estratégicos muy castigados y claramente este gobierno ha sido muy vocal, no solamente en contravía de la actividad privada, del sector privado, la inversión naturalmente, por eso tampoco es que esté en su mejor momento, de hecho está en los niveles más bajos de la historia reciente, pero también, por ejemplo, contra sectores estratégicos de la economía como el sector energético. Entonces usted por un lado tiene claramente, lo ve en la economía como la inversión ha sido la castigada, y probablemente será el tema acá en este podcast y en nuestros informes lo hemos destacado mucho. Pero en otro lado, y yo creo que es un poco, y donde yo creo que está más el quid del asunto para entender estos análisis que ustedes hacen y ponerlos en la práctica de la economía, es vemos que la actividad económica no se ha resentido. Por el contrario, vimos hasta hace unos pocos días, una actividad económica creciendo al 3,6%, su dato más alto desde hace 3 años. El desempleo, nosotros hemos hecho varios análisis, digamos, he intentado explicar por qué se está dando este fenómeno, pero no hay duda alguna de que el desempleo está en sus mínimos históricos. El consumo sigue siendo uno de los motores de la actividad económica, pero sin lugar a dudas yo creo que es como esos dos discursos que separan de cierta manera
la economía y también, por supuesto, lo que está hablando políticamente de, por un lado, la oposición y quienes quieren de los 100 candidatos, 101 candidatos, usted ya tenga claridad de cuántos candidatos hay. Lo siento, un dálmata, sí, no. 101 dálmatas hablando, bueno, 101 menos los del gobierno hablando de cómo va mal la economía y por otro lado este gobierno defendiendo lo que yo creo que son además, en gran medida y uno de los factores que impulsó la actividad económica del tercer trimestre de hecho fue la administración pública. Entonces, pues por supuesto este empleo militante y además factores que han venido y han convenido en este resultado que estamos viendo en la economía. Parados en esa situación, donde digamos que si usted bien políticamente habla más de dispersión, pero económicamente habla como de una polarización, donde por un lado están los que vemos con gran preocupación y no sostenibles el crecimiento, pero por otro lado vemos un gobierno victorioso que seguramente le queda un año de vida, además pues, le quedan unos meses que utilizará todas las herramientas para poder capitalizar eso como su campaña y su manera de poderse mantener en el poder. Ahora sí empecemos ahí a entrar un poco en el terreno un poco más gris, donde yo estoy seguro y comparto esa impresión que es más difícil la bola de cristal que ustedes tienen que nosotros los economistas, pero ¿qué está viendo, qué está visorando para estos meses o cuáles son los temas críticos en esta disyuntiva que cree usted que van a centrar la atención y que realmente van a ser el diferenciador de estas campañas que ya esperamos en los próximos meses si se empiecen a diluir un poco y a empezar al menos no a diluir, sino al contrario a concentrar y ya saber un poco más claramente cuáles van a ser los realmente candidatos y los vientos que tendremos el próximo año, que eso, sin lugar a dudas va a afectar mucho la inversión y lo que la gente piense para la economía el próximo año? Yo creo que estamos yéndonos y ojalá esté equivocado a un escenario en que en la primera vuelta van a ganar los más radicales y la presidencia la va a ganar el que se muestre más centrista de esos radicales, que eso es una paradoja, pero es muy propia de los sistemas con segunda vuelta presidencialistas. ¿Cómo funciona esa dinámica? Nosotros ya la vimos en 2022. Se dispersa el centro o los candidatos liberales, digámoslo así, que para hacer una división acá yo diría que van desde a la izquierda gente como los que llaman los petrosantistas, Roy Barreras, el exministro Cristo, y a la derecha yo diría que llegan hasta probablemente Paloma Valencia, como el ala moderada del Centro Democrático. Y después usted, y ahí tiene de los 101 dálmatas, ahí tiene 80, más o menos. De los cuales fuertes serán 12 o 13. Fuertes digo que marcan más del 0.01% en las encuestas, tampoco digo acá que sean los Avengers como en las películas. Y después tiene una izquierda que se va a consolidar, ya se consolidó alrededor de un candidato muy radical, o sea, Iván Cepeda es un comisario comunista, creo yo. Eso sí, mejor dicho, no me van a convencer de lo contrario. Que sea inteligente, no lo dudo. Que sea decente, no lo dudo. Pero ideológicamente es muy radical. Y a la derecha se está fortaleciendo una candidatura que se muestra, digamos, a lo Bukele, tanto políticamente como estéticamente, digámoslo así, con Abelardo de la Espriella, un populismo de derecha. El populismo de derecha, como el populismo de izquierda, puede tomar muchas formas. Puede ser un populismo semiliberal, como el de Milei, en el sentido de que respeta las formas de la democracia, de las reglas de juego en las que está jugando y juega ahí, con los escándalos de corrupción que tienen todos los gobiernos, la verdad. Puede ser también contrario al Estado de Derecho, como el de Bukele, que se transformó en una dictadura suave. Entonces, por eso a mí me gusta decir, por ahora yo sí veo como una estética bukelista y por lo tanto una amenaza antiliberal. Y se están fortaleciendo mucho. Si usted tiene el 22 o el 23% de los votos en primera vuelta con un centro disperso, usted va a llegar a la segunda vuelta. Y eso es lo que le está pasando a Cepeda y lo que le está pasando a De la Espriella. Entonces, creo que estamos yendo a ese escenario en primera vuelta, un escenario que es muy conveniente para los dos. O sea, yo hace 2 o 3 semanas, ayer en una comida hicimos como una ronda, ¿quién va a ser el próximo presidente? Y yo dije Cepeda, en el sentido de
creo que Cepeda es el candidato más fuerte en la segunda vuelta contra Abelardo. Y yo lo que estoy viendo es una segunda vuelta contra Abelardo, porque eso es lo que están diciendo las encuestas. Creo que además, o sea, los mecanismos que uno tiene para medir eso, pues son los que uno debería usar. Pero Abelardo de la Espriella también se puede volver un candidato muy fuerte. Hemos visto en la última encuesta de Cifras y Conceptos, o del Centro Nacional de Consultoría, no recuerdo, que Cepeda tiene el 22 o el 23%. Eso es muy bajito si usted ya está representando todo un sector. Y le puede terminar pasando lo que le pasó a Janet Jara, la candidata comunista de Chile, que pasó a segunda vuelta, pero pasó con 26%. Y la derecha sumada, la derecha dura sumada, de Matei, Kaiser y obviamente el candidato Kast, que va a llegar a la segunda vuelta, suma ya el 52%. Y eso puede terminar pasando en Colombia. Entonces yo no descarto tampoco una presidencia de Abelardo de la Espriella. Lo que pasa es que yo creo que es un candidato débil para la segunda vuelta. ¿Cuál es la tragedia? Pues la tragedia es el centro. El centro es una tragedia de nuestro sistema político principalmente, no de los egos y las vanidades. Es una tragedia de nuestro sistema de partidos que no logran atraer talento y disciplinar talento, que es lo que hace un partido político. Y en ese sentido, los incentivos, yo sé, César, que usted es macroeconomista, pero de micro también sabe, pues yo no veo el incentivo para que se unan. No veo el incentivo claro para ellos, porque si se unen 9, al 10º tiene el incentivo de no unirse y de ser el outsider de centro. Si se dividen en 2 grupos, pues ya yo creo que ya estaríamos muy jodidos. Se está tratando de llegar a un acuerdo que fue el que propuso el expresidente Álvaro Uribe y un poco el plan en el que está el expresidente César Gaviria, de hacer una coalición que vaya de Abelardo de la Espriella hasta el centro con una consulta. Yo creo que eso sería fatal para el centro, no solo electoralmente, porque creo que Abelardo de la Espriella les gana esa consulta, sino además fatal para la imagen que quiere mostrar el centro. Y es una imagen de, no, esto no puede ser, yo creo, solamente contra Petro, porque hay mucha gente en Colombia que sí siente que algo de lo que representa este gobierno, digamos, viene de un interés de ellos. Y esta idea de contra Petro, así, y yo estoy convencido de que Gustavo Petro es una persona muy peligrosa para el sistema político colombiano, muy destructivo, pues uno tiene que ser inteligente y tiene que buscar ganar las elecciones. Entonces el escenario de esa consulta me parece muy mal. Una consulta única de centro pues sería ideal, es la mecánica de la que muchos de nosotros hemos estado tratando de hablar desde hace más de un año, pero cada vez es más difícil y usted está viendo en las encuestas un fenómeno que a mí me parece muy preocupante, y es que los candidatos de centro están marcando muy bajito, muy bajito. Y en ese sentido, pues, es muy grave. Yo creo que a veces pienso que la mejor opción para un centrista, y yo hablo como un centrista liberal, con ideas muy liberales en lo social y más bien más neoliberales en lo económico, siento que lo mejor para nosotros sería hoy algo así como que Sergio Fajardo presidente, Paloma Valencia vicepresidente, y irse con una fórmula así desde ya, con una alianza, una especie de cerco de sanidad en contra de los extremos, un gobierno centrista, y arriesgarse a que digan esos son los mismos godos de siempre, igual esos votos los iba a tener Cepeda, creo yo. Entonces algo así es a lo que yo estaría aspirando, pero pues veo al expresidente Álvaro Uribe muy distraído con Abelardo, un poco encartado y también encantado con Abelardo. Lo veo muy encartado con Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe, que en este país tan triste y tan terrible, que ya no solo tenemos delfines para abajo, sino delfines para arriba, o sea, no solo huérfanos, sino padres de asesinados. Entonces, muy distraídos y no sé qué va a pasar. Realmente, pues nadie sabe qué va a pasar. No, pero de verdad le agradezco porque creo que es útil que usted, de hecho, se lanzó al agua y ya se lanzó a ver unos escenarios con probabilidades que creo que le asigna a cada uno de los escenarios que está viendo en el corto y mediano plazo. Y yo creo que naturalmente lo que hemos visto, mejor dicho, o sea, este es un tema, verdad, central en la coyuntura, y más que todo para la realización de presupuestos del próximo año, ¿no? En el ámbito económico, con el tema accionario, todos están hablando del political trade, y creo que tal vez la pregunta que a mí los inversionistas internacionales me hacen
Yo les puedo contar la situación fiscal, yo les puedo contar el tema de inflación, pero todas las respuestas o todas las conversaciones confluyen o terminan convergiendo a ese tema de quién va a ser el futuro presidente. Y creo que eso va a implicar, y pues yo creo que es muy temprano, pero me gusta, y gracias por, como por lanzarse al agua y mandar ya un poco más de mensajes de lo que usted está viendo, incluso al que está viendo más fuerte. Pero entonces yo creo que en aras ya como de ver los escenarios más factibles, y la pregunta del millón que mucha gente está haciendo es, bueno, digamos que llega, y creo que coincide de cierta manera, lo discutimos de un comienzo, la polarización, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito económico, estas brechas tan grandes en discursos que estamos viendo de unos muy victoriosos diciendo que este gobierno ha sido una maravilla, con los logros respectivos que además justificados o no, pero tienen algunos logros por destacar. Y por otro lado, también una oposición muy radical en contra y negando de cierta manera lo que ha sido esos temas económicos y enfocándose más bien en los temas de preocupación de largo plazo y de crecimiento, que sin lugar a dudas hace una repercusión y donde yo sí creo que ahí el centro de cierta manera queda olvidado y queda como desprevisto. Y creo que lo que usted dice, distraído al final también justamente responde a ese tema de esa bipolaridad o esa polarización en términos económicos. Pero yo creo que valdría la pena, Andrés, y dado que el tiempo se nos agota, así es interesante también, y yo me acuerdo de esas charlas que usted da. Es que yo estoy acostumbrado a los podcasts de 3 horas y media, ese es mi problema. No, y nos encantaría, pero desafortunadamente para eso los invitaremos justamente a ese podcast de Terrenal, donde A terrenal, así es. podrán profundizar eso. Pero sí creo que puede ser muy valioso para el público. Usted siempre terminaba como las charlas o en retrospectiva un poco de lo que ha sido positivo en este gobierno de Gustavo Petro, y es al final como estas instituciones sólidas de que llegue quien llegue, yo creo que se va a mantener. ¿Qué tan fuerte usted lo ve eso para el próximo gobierno? Y si se animaría un poco de pronto a hacer un poco de futurología y plantear los dos contextos. Entonces, primero es qué tan fuerte usted cree que el hecho de que las instituciones han sido sólidas, de que a pesar, no solamente este gobierno, sino en general sí se reconoce que la independencia del Banco de la República, la independencia de las Cortes, ha sido un activo y seguirá siendo un activo muy valioso, que tanto va a poder tener un rol en el próximo gobierno. Y hagamos un poco de futurología. ¿Usted cómo ve en esos escenarios que usted está viendo más factibles y que se mandó al agua a proponerlos? ¿Cómo ve un gobierno de izquierda con Iván Cepeda que mantenga o no la línea de Gustavo Petro? Es una pregunta que se puede hacer. Y lo siguiente es, si llega alguien como un Abelardo de la Espriella, que creo yo, por la poca información que tenemos, es difícil predecir qué irá a pasar, pero seguramente a la audiencia le interesará saber, bajo su perspectiva, qué cree usted que puede pasar en estos escenarios tan distintos que podemos tener desde el segundo semestre del próximo año. Creo que la tradición civilista y la fortaleza institucional son más anécdotas, son más parecidas a una anécdota que a una ley física. Entonces, el hecho de que tengamos esa tradición no significa que la vamos a tener, para nada. Y esto sí, uno lo tiene que estar cuidando todos los días. No es como la ley de la gravedad. Igual que un poco lo que decía Friedman de la libertad, que la libertad no es el estado natural de los seres humanos, sino es una construcción que se logra y que hay que mantener, y es súper costoso mantenerla. La libertad política y la libertad económica. Yo creo que estos 4 años que han sido estresantes, difíciles, de mucha tensión, lo que estamos viendo es un sistema de gobierno constitucional funcionando. O sea, las instituciones que nosotros tenemos están hechas para funcionar así, para ser duras y crear fricción. Y cuando un actor o un jugador dentro de ese sistema es un mal jugador en el sentido de que no cree en las reglas de juego del sistema, pues el sistema se pone, hace un poquito de tough love, como dicen en inglés, como de amor duro, y se siente la fricción y salen las chispas. En ese sentido estamos viendo un sistema que nos inventamos para esto, o más bien que heredamos para esto, para contener los autoritarismos, los populismos, los desafueros. Y eso es bueno. También tuvimos un momento populista y ya estamos saliendo de él.
Tenemos una oposición democrática, tanto de la derecha más dura como del centro, una oposición que a mi modo de ver ha sido una oposición ejemplar, a pesar de que usted oye a los grandes conversadores políticos en Colombia y lo primero que dicen, como por un poco de vergüenza propia, es la oposición se ha equivocado. Yo soy muy escéptico de eso, pero bueno. Y también tenemos unas instituciones resilientes en el sector público, en el sector privado y en el sector social que han mostrado pues su compromiso por Colombia. ¿Qué pasa si gana Iván Cepeda? Yo creo que no sabemos, ¿no? Y realmente no sabemos. Y es lo primero que uno debería decir. O sea, Iván Cepeda probablemente en el fondo de su corazón quisiera un modelo incluso mucho más revolucionario que el de Gustavo Petro, pero en su manera de actuar, 30 años digamos de domesticación burguesa, es mucho más respetuoso por las formas. Y un revolucionario que es respetuoso por las formas pues no es tan revolucionario. Entonces la pregunta es, ¿su respeto por las formas ha sido una simulación? Un poco como el emperador Claudio, o es un gesto honesto, sincero, no sabemos. Lo mejor que podríamos saber, pues lo mejor es que no nos tuviéramos que enterar nunca si realmente es un marxista-leninista o un burgués de izquierda. Probablemente en la campaña él va a tener que ganar votos del centro, entonces se va a mostrar como un burgués de izquierda. Yo no sé. Pero digamos, acá voy a brevemente, digamos que es un revolucionario, digamos que es un burgués de izquierda. Si es un burgués de izquierda, lo que vamos a ver es un gobierno como el de Gustavo Petro, pero sin corrupción, mucho más organizado y mucho menos popular, porque Iván Cepeda no es este líder caudillista que es Gustavo Petro. Haría tal vez un mejor gobierno en su modo burgués de izquierda. Me preocupa mucho con Iván Cepeda las negociaciones de paz. O sea, yo creo que cuando uno negocia paz con grupos armados ilegales, lo mejor que nos puede pasar es tener gente súper opuesta ideológicamente a los grupos armados negociando, como Juan Camilo Restrepo y Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, que defendían exactamente lo contrario que defendían las contrapartes. Y no me gusta tanto cuando comparten ideológicamente pues unos principios. ¿Qué pasa si es un gobierno revolucionario? Pues que nos va a llevar a una constituyente muy dañina en este punto, una constituyente además que va a ser yo creo que muy impopular para ese 60% de este país que la va a rechazar o que va a rechazar estas ideas, y va a tener una relación con el Congreso muy dura, de mucha victimización. Él apela mucho a las cortes siempre, a la persecución judicial. Él es un gran usuario del sistema judicial burgués además, en ese sentido. Y a mí eso me parece peligrosísimo. Él ha acusado a periodistas de que los va a llevar a juzgados, etcétera, etcétera. Entonces a mí eso no me gusta para nada. ¿Qué pasa si gana Abelardo de la Espriella? Yo veo acá dos escenarios y no dependen de la ideología, sino de la popularidad, César. ¿Qué pasa con un Abelardo de la Espriella con el 25% de popularidad? Que vamos a tener un gobierno como el de Duque. Un gobierno muy difícil en la opinión pública, con movimiento social muy activo, y un presidente impopular que va a poder hacer pocas cosas más que administrar además una situación fiscal muy difícil. Pero ¿qué pasa con un Abelardo de la Espriella con el 60% de aprobación, con el 70% de aprobación? Una constituyente de derecha, una persecución judicial a este gobierno por escándalos de corrupción verdaderos o inventados, una persecución al movimiento social, una reducción de los derechos, por ejemplo, sindicales, una reducción del espacio que han ganado las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas, ganado que el Estado les ha otorgado, una reducción del espacio cívico en el cual me encuentro yo y de la prensa, en la cual también me encuentro yo como columnista. Y son esas preguntas las que uno se hace cuando Abelardo de la Espriella quiere parecer Bukele, y es si estaríamos yéndonos hacia una dictadura popular, una dictablanda popular. Y puede pasar. En Colombia muchas personas dicen, nosotros hacemos mucho para no hacer nada. Entonces puede que todos estos escenarios catastrofistas que yo les he dicho terminen siendo en
que Fajardo va a ser el próximo presidente, o Juan Carlos Pinzón, o alguien así, y todo va a seguir igual, medio jodido, pero medio bien, medio una crisis, pero medio no crisis, y puede pasar, y también puede pasar que Cepeda y de las ya sean también unos presidentes convencionales. Como está el mundo hoy, como son los gobiernos populistas de izquierda y de derecha, a mí me parece que eso sería una ingenuidad, pero puedo estar equivocado. No, pues Andrés, de verdad, muchas gracias de lanzarse el agua, de dar estos temas. Yo creo que al final, como usted bien dijo, de por sí el análisis económico es complejo, el análisis político, además de ser aún más complejo y con estos cisnes negros que usted tiene, es un tema muy sensible, ¿no? Y creo que un poco el espacio, la idea de este podcast era justamente abrir esta puerta. Yo creo que no podemos desconocer más porque en el ámbito económico cada vez más es latente el hecho de que, como dije al comienzo, gustenos o no, tengamos nuestros propios criterios. La discusión económica y muy en particular las del próximo año, sin lugar a dudas, están relacionadas con lo que pase políticamente. Y creo que y al final lo van a ver un poco la audiencia que nos sigue, usualmente van a ver eso en nuestras proyecciones que estamos por lanzar prontamente. Sí me sumo a ese bus de que llegue quien llegue, hay mucho optimismo en el mercado y creo que eso recoge el comportamiento que ha tenido no solamente el tipo de cambio, sino también el mercado accionario reciente, de que el próximo gobierno va a ser un poco más afín, más que poner nombres, pues lo que se entiende es que va a ser un poco más afín al sector privado, que creo que es al final lo que más le importa al mercado. Pero yo sí creo que en cualquier caso en ese optimismo, sí hay que entender que o sea, hay un tema político muy sensible. Estamos globalmente, no hablamos de esto, pero globalmente, sin lugar a dudas, el populismo está cada vez más presente en nuestros países. Y los retos que tenemos de largo plazo, yo creo que para Colombia son muy difíciles de resolver rápidamente. Por el contrario, creo que habrá que tomar medidas muy audaces, bien sea Iván Cepeda, sea Abelardo, el que sea el que llegue, un Juan Carlos Pinzón, un Mauricio Cárdenas mucho más cercano a la tecnocracia que a esto. Sí va a tener que tener una agenda mucho más audaz y yo creo que ese optimismo al menos, o advertir esos riesgos que estamos viendo en el segundo semestre, llegue quien llegue el candidato, pues va a ser muy importante. Y ya para cierre, sí me gustaría de pronto que usted le cuente a la audiencia, tal vez usted, aparte de ser analista político y de ponerse esta camiseta tan compleja de decir quién va a ser el futuro presidente, pues sí tiene una acción muy importante en la ciudadanía que es la Fundación para el Estado de Derecho. Sí me gustaría, si le parece, compartir un poco porque sí creo que va a ser muy valioso oírlos más ustedes. De hecho, ustedes lanzaron también la iniciativa 2630 en compañía con ANIF, con el Consejo Privado de Competitividad, y sí me parece muy valioso que usted le cuente al público esta iniciativa que están teniendo, llegue quien llegue, y por supuesto esto cómo nos puede interesar desde el ámbito económico, todo lo que están pensando esta Agenda 2630 y los retos que tiene la democracia entendida por llegar al poder. Pues qué temas son para usted sensibles, y por favor cuéntenos un poco a la audiencia de esta iniciativa que me parece muy útil que la gente conozca. No, pues muchas gracias por dejarme echar este cuentico corto sobre la fundación. La Fundación para el Estado de Derecho es una organización no gubernamental, no partidista y sin ánimo de lucro, que fue fundada por un grupo de 40 fundadores que incluyen a personas de la izquierda, a personas conservadoras, a personas centristas, todas ellas con una trayectoria transparente e importante en Colombia. Y es una organización que defiende el gobierno constitucional, la separación de poderes y las libertades y los derechos. En ese sentido, nosotros estamos convencidos que el mejor modelo político es el de la libertad política basada en un orden constitucional con Estado de Derecho, y el mejor orden económico es uno basado en la libertad económica con reglas claras. Eh, y en ese sentido somos una organización liberal, no libertaria, no nos metemos, digamos, en esas discusiones tan profundas de la teoría económica, pero sí queremos defender un modelo político muy basado, muy arraigado en la Constitución de 1991 y sus valores de libertad, igualdad, pluralismo, inclusión, em, que son como esta carpa grande o esta carpa amplia en la que el liberalismo
le propuso a la humanidad y que la Constitución del 91 nos propuso en Colombia. Nosotros trabajamos a través de un área de litigio estratégico dirigida por dos abogadas maravillosas, Ana María Moncada y Jessica Mancipe, y hoy en día yo creo que somos una de las áreas de litigio estratégico más grandes de Colombia y sin lugar a dudas, pues perdón, acá me pongo la camiseta, la mejor, la de mayor calidad. Hacemos un litigio público sin avergonzarnos, lo firmamos nosotros, lo hacemos nosotros, lo promovemos nosotros en defensa de estas ideas de las que le he hablado. Y lo hacemos no solo contra el gobierno, sino también contra alcaldías, contra departamentos, contra entidades no adscritas a ninguna rama. Y también tenemos un área de ideas para divulgar estas ideas liberales de la democracia liberal, digámoslo así. El proyecto 2630, que lo hacemos en coordinación con los colegas de ANIF, del Consejo Privado de Competitividad, del Centro de Estudios Regionales de Energía, que dirige el exministro Tomás González, de Hacíamos en Salud, que dirige el exministro Augusto Galán, de CERAC. Lo que hacemos es, cada 4 años los centros de pensamiento le proponemos a los gobiernos, a los candidatos, una serie de ideas, y de white papers, dicen los tecnócratas como usted, César. Seguramente usted ha escrito muchos de esos white papers que terminan engavetados en un cajón de una campaña. Muchos más de los que uno cree. Mucho, me imagino, y muy buenos, además con muy buenas ideas. Y dijimos, ¿por qué no los aterrizamos? ¿Por qué no los aterrizamos ya en la regulación y le proponemos a los candidatos de izquierda, de derecha, de centro, la regulación para que ellos la cojan en Word y le hagan los cambios que quieran? Pero esta es la visión de estos centros de pensamiento. Entonces ya vamos trabajando un año, vamos a trabajar pues un año más en este proyecto tan bonito, que es simplemente pues coger unos problemas, energía, transición energética, salud, financiación del sistema de salud, inclusión financiera, mercado de capitales, competitividad y empleo. Y en vez de hacer PowerPoint, hagamos de una vez el decreto y la resolución del proyecto de ley. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que queremos empezar a mover entre todas las campañas. Y acá pues yo he sido crítico con Cepeda y con De la Espriella y lo he hecho en público. Entonces pues ese es como también uno de los gestos de honestidad intelectual, me parece a mí, y de honestidad política. Es, mire, pues a mí no me gustan ustedes, a mí personalmente, pero este proyecto, que es de muchos centros de pensamiento, es para Colombia. Y acá están estos instrumentos que ustedes pueden usar en su gobierno, que creemos que deberían usar en su gobierno. Y yo creo que es un esfuerzo muy importante, una nueva manera de ejercer la ciudadanía desde el sector social, y que es no simplemente haciendo sugerencias abstractas, sino haciendo sugerencias concretas con toda la deferencia y el respeto por los procedimientos democráticos, por la autoridad de quien gane la presidencia de la República, pero pues de una manera mucho más audaz. Entonces pues en eso estamos, y como siempre, como todas las ONGs, siempre buscando financiación del sector privado que oye estos podcasts. Bueno, no, Andrés, de verdad, mil gracias. Realmente yo sí creo y me parece muy importante, por eso lo cerré con eso, este espacio que usted está haciendo y estas propuestas que está haciendo por el próximo gobierno, sin lugar a dudas llegue quien llegue, y para darle un poco de alivio a la audiencia, pues yo sí creo que van a tener la ventaja, cualquier gobierno, de contar con centros de pensamientos como el que usted dirige, que sin lugar a dudas va a ser muy útil para seguir fomentando y promoviendo, por supuesto, los temas democráticos, de la libertad económica, etcétera, etcétera, que sí creo que va a ser muy útil. Y yo creo que, de acuerdo, en que sea izquierda, sea derecha, pero que al menos en esos albores y como en esa ímpetu de respetar siempre el libre mercado, la democracia, la constitución, pues yo creo que todo eso le juega a favor a la economía, pero por supuesto es muy importante a la ciudadanía y a la democracia. Y también agradecerle a Andrés. Realmente para mí personalmente y como Corfi Colombiana, fue muy provechoso las visitas. Sin lugar a dudas es un tema polémico. Yo creo que hablar del crecimiento económico, de la inversión, del tema fiscal, es mucho más fácil, sin lugar a dudas, que hablar de los candidatos, no solamente por la complejidad, sino
por supuesto, por las sensibilidades que hay acá, pero creo que al final un poco lo que estamos buscando y fue el objetivo que se logró es abrir esa puerta. Yo sí creo que no nos podemos cerrar a que la economía va por una parte y la política va por otro lado, sino por el contrario son sin lugar a dudas dos trenes que van en la misma dirección o que se están afectando de una manera u otra manera y hay que abrir esa puerta. Yo creo que no solamente los economistas, sino la ciudadanía tiene que estar en la capacidad de abiertamente hablar de esos temas un poco más espinosos y de cierta manera discutirlos para llegar a respuestas o resultados mucho más útiles. Entonces no tengo duda que espero el próximo año, aquellos que nos pudieron acompañar este año, el próximo año estar repitiendo este mismo ejercicio y viendo ya post elecciones qué resultados tenemos y cuál será el análisis futuro que tenemos ante un nuevo gobierno que sin lugar a dudas va a tener muchos retos y también oportunidades que esperamos se puedan materializar en el siguiente año y veremos al cierre del próximo año en qué estaremos y qué escenario tendremos. Pero da mil gracias y a toda la audiencia Gracias a usted, recordarles César. seguir nuestro podcast y nuestros insumos y muy invitados también para que vean Andrés Caro, la fundación la publicidad no paga de su podcast que es muy bueno, lo sigo permanentemente y vale la pena que se sumen a esos temas si les interesa más ya ver en detalle con 2 horas, con un poco más de paciencia, un poco más de humor probablemente, que vean. Humor malo, chistes malos, sí. Es muy buen ejercicio para cultivar y seguir fomentando esa discusión. Un abrazo, César, muchas gracias.